Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Siempre que leo este evangelio me impacta la audacia y el coraje de Jairo para ir con Jesús, porque pues él, siendo jefe de la sinagoga, se podría ver mal, ¿no? Se podría ver casi como si fuera del equipo contrario y va justamente con el enemigo a pedirle ayuda, ¿no? Porque sabemos pues que existía este conflicto pues entre los sabios, ¿no? Según la religión judía, y Jesús, ¿no? Concretamente pues con los fariseos, con los maestros de la ley. Podríamos imaginarnos a Jairo también siendo parte de ese grupo. Y sin embargo se acerca a Jesús porque su hija se le está muriendo. Y me impacta también la audacia de de esta mujer que tenía el flujo de sangre y cómo tiene tanta fe para acercarse a Jesús y tocarle el manto y sacarle o arrancarle a Cristo la curación, ¿no? Y la verdad es que claro que son ejemplos muy grandes, pero pues quisiera compartir también con ustedes dos experiencias que recientemente me pasaron. Una es algo que me contó alguien, pero que me decía que una persona pues empezó a tener problemas de salud y, y que probablemente pues le habían detectado una enfermedad difícil, un cáncer, y pues esta persona llevaba mucho tiempo sin hablar con una persona, un familiar muy cercano de su familia. Y cuando recibió esta noticia de que pues de que las cosas se podían poner feas, de que no sabían exactamente qué era lo que tenía, pues lo primero que hizo fue justamente hablarle a esta persona de su familia para,
pues para romper ese silencio de años y ponerse en contacto con ella, ¿no? Y pues esta persona que me lo contaba me dice que le decía a esta persona que tenía cáncer, le dice, oye, pero a ver, necesitaste o tuviste que tener este susto para, para poderte acercar a alguien que quieres y que aprecias. O sea, verdaderamente era necesario que te pasara esto para que reaccionaras y te dieras cuenta de que necesitabas estar cerca de esta persona que es importante para tu vida. Y, y me imaginaba esta situación del Evangelio, me imaginaba a Jairo, me imaginaba a esta mujer como, oye, necesitaron esta situación para acercarse a Jesús. Claro que qué bueno que se acercaron, pero me hizo pensar mucho en, pues en cómo me puedo acercar yo a Dios, ¿no? La segunda experiencia es justamente pues algo muy diferente. Una persona que, pues que me decía que siempre ha tenido una relación cercana con Dios, claro, con sus altas, con sus bajas, con sus errores, pero que siempre se ha sentido pues muy bendecida y muy amada por Él, ¿no? Y cómo Dios también pues le invitaba a seguir creciendo en esta amistad. Y me llamó la atención porque yo decía, pues esta persona en el fondo no necesitó un suceso extraordinario para poderse acercar a Dios, como que ya Dios era parte de su vida, ya vivía con él. Y me dejó también una vez más pensando esa misma pregunta. Yo sé encontrar a Dios en las circunstancias de mi vida, en mi día a día, y la verdad es que pues me puse a pensar si verdaderamente esos lentes espirituales eran capaces de descubrir a Dios en esas circunstancias de todos los días, en esas cosas que a veces tienen tanta importancia sin tenerla, por decirlo así, porque es nuestro pan cotidiano. Me ponía a pensar si pues cada uno de nosotros somos capaces de encontrar a ese Jesús, por ejemplo, como estas personas en el dolor, porque pues muchas veces el dolor se convierte en una situación de rechazo de cara a Dios. No la aceptamos, le reclamamos, le pedimos que por qué nos ha tocado a nosotros, y es una situación que nos aleja de Él en lugar de acercarnos. ¿Tengo el coraje de encontrar a Dios en medio de ese dolor? O simplemente pues el dolor cuando se presenta en mi vida, el dolor, el sacrificio y las situaciones difíciles son un motivo para pues alejarme de Él, para reclamarle o enojarme, ¿no? Y estos dos personajes del Evangelio pues supieron encontrar a Jesús. Y esta otra persona del Evangelio también, no, perdón, esta otra persona que les comentaba al final, con esta vida tan ordinaria, también supo encontrar a Jesús en medio de su vida ordinaria. Yo sé encontrar a Dios. Me ponía también a pensar si, pues, por ejemplo, somos capaces también de encontrar a Dios en la alegría, si no caemos a veces en un cierto pesimismo con respecto a nosotros mismos. Si a veces incluso cuando efectivamente nos pasan cosas buenas y nos llegan bendiciones, pues le empezamos a ver el lado negativo y empezamos a pensar que fue por casualidad y no sabemos ver la mano de Dios porque nos ponemos unos lentes oscuros que no nos dejan ver ni en las buenas circunstancias ni en las malas circunstancias. Y me volvía yo a hacer la misma pregunta. ¿Soy yo capaz de descubrir a Dios, de encontrar a Dios en mi vida? Porque yo creo que la llamada que Jesús nos hace, pues es a vivir con Él, es a experimentarlo con Él, es la felicidad de tenerlo cerca. Y creo que este evangelio nos muestra que en los momentos difíciles, pues tenemos que tener esa sabiduría y saber encontrar a Dios también ahí y saberle pedir ayuda. Y en los momentos también, pues efectivamente, ¿no? De bonanza y de cosas buenas, pues también hay que saber encontrar a ese Dios que está cerca de nosotros, ¿no? Yo creo que no necesitamos ni un susto ni una gran alegría para podernos encontrar con el amor de Dios hacia nosotros. Que pueden pasar estas cosas y nos pueden poner casi contra la pared y hacernos ver esta realidad, sí es verdad, pero ojalá que no sea necesario. Ojalá que en nuestro día a día seamos capaces de tener esa valentía de encontrarlo a Él.
y que no necesitamos tener ni un susto muy grande o una alegría súper floreciente para poder descubrir esa mirada de amor de Dios hacia nosotros. Recuerdo hay una frase de Ramón de Campoamor que dice, nada es verdad y nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y claro que hay verdad, claro que hay mentira, pero de cara a nuestra realidad, todas las cosas, ¿verdad? Son pues un medio, un motivo para encontrarnos con Dios, todas las circunstancias de la vida. El tema es qué gafas nos ponemos, ¿no? ¿Qué lentes nos ponemos para poder descubrir esa presencia de Dios en nuestro día a día? Pues ojalá que tengamos esa sabiduría, que nos vayamos con esa pregunta de, ¿se encontrará Dios? Ojalá que sí, y ojalá que cada día de una manera más profunda. Que Dios les bendiga, soy el Padre Banibaldo Díaz. Les invito a compartir este podcast que haría Jesús. Me pueden encontrar como @Padre Banibaldo y síganos también en @BigNewFire.